Pero yo me quiero referir a este desangrado que ha vivido el pueblo argentino desde la dictadura militar respecto a las consecuencias del manejo de la deuda. Tal como decía hace un momento el senador Pino Solanas, llevamos pagados más de 400.000 millones de dólares desde la dictadura militar hasta aquí. Esta gran estafa de la deuda afectó evidentemente a los derechos humanos de millones de argentinos. Ya en el blindaje del año 2000, el FMI puso como condición el congelamiento del gasto público nacional y provincial por 5 años, la reforma del sistema previsional que llevó la edad jubilatoria a los 65 años, recortes en educación, en salud. También nos dijeron que esta política de desendeudamiento que significaban los llamados canjes del año 2005 y 2010 eran eso, desendeudamiento. Lo que no nos dijeron es que nos endeudábamos con el ANSES, con el Banco Central, y así afectábamos a los ahorros de nuestros trabajadores, de nuestros jubilados, que esperaban que ese dinero podría haber sido destinado a pagar el 82% móvil o a pagar las miles de sentencias que aún esperan ser cobradas por muchos jubilados que lamentablemente muchos de ellos han muerto esperando cobrar lo que legítimamente le corresponde. Y cuando escuchábamos en las comisiones hace unos días al ministro de Economía, con esa prepotencia, esa arrogancia con la que se dirigió a los senadores, yo también recuerdo la prepotencia y la arrogancia con la que hoy se está tratando la deuda pública de las provincias. Yo pertenezco a una provincia, que es la provincia de Río Negro, que está siendo absolutamente castigada y discriminada porque no se la ha convocado a renegociar su deuda con el plan de desendeudamiento. Se ha convocado a 13 provincias, pero casualmente a 4 la han dejado afuera. ¿Por qué? Porque los gobernadores se animaron a cuestionar a la nueva ley de hidrocarburos que seguramente vamos a estar tratando en los próximos meses en este Congreso. Entonces, cuando vemos este nivel de prepotencia, de disciplinamiento a los gobernadores que están arrodillados frente al poder central y que no es de ahora este avasallamiento a uno de los principios fundamentales de la democracia, que es el federalismo, porque vemos también en el tratamiento de la coparticipación las deudas históricas del gobierno nacional respecto de las provincias, bueno, nos pone sinceramente muy mal ver que no se discrimina ni se afecta con este tratamiento soberbio y prepotente a los gobernadores, sino a los pueblos de cada una de las provincias. El rol del Congreso, como ya lo señalaba el senador Pino Solanas, en el año 2000 el juez Ballesteros fue muy claro y ordenó al Congreso de la Nación determinar las responsabilidades políticas de todos aquellos que habían participado en este incremento fraudulento de la deuda a través de la historia. Siempre se ninguneó al Congreso de la Nación. Pero ahora sí el Poder Ejecutivo viene, pero ya sobre los hechos consumados. Vino a pedir una ley cerrojo, luego a suspender la ley cerrojo, vino a pedir los canjes, pero no vino ni siquiera para saludar cuando hubo que tratar el acuerdo con Chevron o con el Club de París. Por eso, para ir terminando, señor presidente, yo me pregunto, ¿cuál es la razón por la cual en la Argentina no se siguió el ejemplo de Ecuador? Ecuador pudo desentrañar la estructura fraudulenta de su deuda externa y sí pudo pagar lo que legítimamente correspondía pagar. Y eso no era más de un 30% de la deuda externa original. En cambio, nosotros elegimos la lógica de la usura,
esa lógica que dice pagar deuda vieja con deuda nueva y así sucesivamente hasta vaya a saber cuál va a ser nuestro destino final. Esta lógica de la usura ha determinado que en su momento las deudas las paguemos, por ejemplo, con la privatización de las empresas públicas y no alcanzó. Entonces uno se pregunta cómo vamos a pagar las próximas deudas y ya sabemos cuál es la respuesta. La industria extractivista, el gas y petróleo no convencional, la megaminería contaminante, arrasar con la sojización, los bosques nativos arrasados justamente con esta lógica de llevarse todo por delante. Esa va a ser seguramente la manera en que si seguimos con esta lógica de la usura vamos a pagar nuestra deuda externa. Quiero citar las palabras del Papa Francisco, a las cuales adhiero absolutamente. El Papa dice: es imposible seguir tolerando que los mercados financieros gobiernen la suerte de los pueblos. Pocos prosperan recurriendo a las especulaciones financieras, mientras muchos sufren duramente sus consecuencias. Por eso celebro que hoy en este proyecto esté incluida la comisión investigadora. Muchos han luchado para que exista una verdadera auditoría para determinar la legitimidad de la deuda y sobre todo ese mandato del juez Ballesteros pidiendo esclarecer sobre las responsabilidades políticas. Pero no vamos a caer en esta trampa del gobierno, de guerra o buitres, no lo vamos a hacer. Por eso vamos a pedir permiso para abstenernos en esta votación con la convicción de que debemos honrar las deudas. Las deudas se pagan, las estafas no.